Beatriz, ¿cuáles son tus expectativas para la presentación de tu libro Mis padres sobrevivientes de su juventud el próximo 9 de noviembre? Muchas, muchas, no solo con la presentación, sino es un proyecto largamente soñado, largamente soñado. Llevo muchos años. Esto es como el broche final, o no, no sabemos, porque en realidad este es un proyecto que comenzó siendo un legado familiar, un legado para mis hijos, para mis nietos, sobre todo para mis nietos, porque el día de mañana sepan lo que fue la vida de sus bisabuelos. Digo de sus bisabuelos porque en este caso soy yo la que pretendo que me lean o que me escuchen. En realidad ha sido la vida de millones de personas que nacieron en la década del 10, la década del 20, y aún hoy en la actualidad, porque los tiempos han cambiado, se han modernizado, bajo muchos aspectos, pero hay mucha gente que sufre desde su si se quiere, mis padres tuvieron una buena niñez. Hoy en día hay gente que sufre muchísimo desde el día que nacen y hasta el día que mueren, porque no tienen expectativas de poder tener una vida digna. Por eso digo, a mí me resulta muy interesante que no sea solamente un raconto sobre la vida de mis padres, sino para mucha gente en general. Y mi mayor anhelo es que aquellos que quieran leerme, terminada la lectura, tenga un legado, porque todos, de alguna manera u otra, en este país, en cualquier parte del mundo, ha tenido una persona que ha sufrido de alguna u otra manera. Contanos un poquito brevemente cómo fue la historia de tus padres. Como comencé diciéndote, la niñez de ellos fue muy buena, clase media, normal, buena, una muy buena niñez. En el caso de mamá, escuchó desde chiquita racontos de mi abuela que le decía: qué buena niñez que tienen ustedes, qué buena juventud que van a tener. Digo ustedes porque mamá tenía una hermana, entonces se refería a sus dos hijas. Porque la abuela, mi abuela Margarita, había vivido los desastres de la Primera Guerra Mundial. Fue terrible para ella, la juventud que tuvo la abuela fue terrible. Estamos hablando de justamente la Primera Guerra Mundial. Sin saber Margarita, mi abuela, que sus hijas iban a vivir la misma experiencia años después, y ella también. Que se iba a repetir la historia. Se iba a repetir la historia, con el agravante que ella tenía dos hijas que mantener y su esposo con una enfermedad muy común en esa época, que era tuberculosis. No había médicos, no había remedios, o sea que fue muy duro poder llevar adelante esos años. No 5 años que duró la guerra, la posguerra también, porque Europa quedó destruida. Ese fue el comienzo, el durante y, si se quiere, el después de mi mamá, porque con tanto sufrimiento que logró, que ella tuvo que sostener, siendo la hija mayor, era el sustento familiar, de manera que ella era la que tenía que salir a trabajar. La abuela Margarita quedaba al cuidado de la hija menor y del abuelo, que estaba postrado en una cama. De manera que cuando concluye la guerra, Europa estaba en cenizas. Y ahí es donde mamá, ya habiendo conocido a papá partisano y habiendo vivido 18 meses en cautiverio en uno de los campos de concentración más cruciales, más fuertes, más crueles. Claro, Buchenwald en Alemania, 18 meses estuvo en cautiverio. Habiéndose conocido, es que deciden venir a la Argentina. ¿Por qué elegiste la Sociedad Israelita del Oeste para la presentación, Beatriz?
¿Por qué elegí una institución israelita? Muy buena pregunta. Yo creo que un homenaje para todos los judíos, porque hay algo muy importante que no comenté, y es que así como mamá se crió escuchando las anécdotas de su madre con las vivencias de la Primera Guerra Mundial, yo me crié con historias que papá y mamá habían vivido en la Segunda Guerra Mundial. Otros chicos se crían en mi época, ahora ya no, con cuentos de Caperucita Roja, Blancanieves, Cenicienta, eran los cuentos de mi generación. No, yo me crié con anécdotas que ellos habían vivido. Y papá me comentó siempre el sufrimiento de los judíos, y mi mamá también, porque su mejor amiga en la adolescencia y sus primeros años de juventud era judía. Y ella tuvo que soportar ver, lagrimear, a más no poder, cómo desapareció su mejor amiga y toda su familia. Y tuviste el privilegio de tener una memoria muy, muy enorme, porque pudiste volcar allí en el libro todos esos datos, anécdotas, información, recuerdos de tus viejos. Me llevó muchos años, muchos años, muchos años, poder, si se quiere, almacenar, no, porque todo estaba almacenado en mi memoria, pero tomar la decisión. Yo creo que la pandemia, si tuvo algo bueno en mí, fue que dije, bueno, este es el momento, estamos todos recluidos, este es el momento, es ahora o nunca. Beatriz, comencé a escribir. Yo no tengo hermanos, con lo cual mis hijos o mis nietos, digamos mis hijos, porque ya si tuviera hermanos serían de mi generación. Si yo no estuviera en este mundo y tuviera hermanos, tal vez mis hijos podrían consultar sobre sus ancestros con sus tíos. No es el caso, yo soy única hija, de manera que dije, soy la última generación que puedo dejar escrito la vida de mis padres, algo de mis abuelos, para que mis hijos guarden en su memoria.